mono a estéreo. ¿Ustedes creen que una banda pueda ser un psyop? Hola, bienvenidos a De Mono Estéreo, a Monadas Más Cortas. Yo soy Marcos Hassan. Yo soy Arturo Uriza. Y pues bueno, con la noticia nueva de que una de las bandas más exitosas de el rock alternativo independiente puede que haya sido toda una conspiración locochona. Y pues ahora lo vamos a desenredar en este episodio, ¿no, Arturo? Así es. Ya habíamos platicado que íbamos a platicarlo, pero no lo platicamos cuando lo platicamos. Y es el momento, ¿no? Es el momento. Hay muchas formas de acercarse a este tema. Y si han estado pendientes un poco del ecosistema musical, sabrán que estamos hablando de Geas. Una banda que lleva ya unos cuantos años. Nosotros ya les dedicamos un episodio. Hemos estado hablando de ellos, ¿no? Hemos estado ahí como dando nuestras opiniones. Imposible no hablar de ellos. Imposible no hablar de ellos. Imposible porque han sido un fenómeno como no se había visto en unos cuantos años en la industria musical desde el rock, ¿no? Para aquellos que no sepan quién es Geas, pues es esta banda neoyorquina que el año pasado sacó un material que de repente se volvió el disco de rock del año para mucha gente, ¿no? Incluso cuando salieron nuestras listas, hablamos también un poco de ellos y han levantado muchos suspiros, pero también han levantado pues muchas teorías y cierta cantidad también de rechazo, Marquitos. Así es, creo que desde el día uno en el que su hype empezó a crecer así a lo loco con el Getting Killed, había un par de comentarios así de que no, esta banda son unos vendidos, decían que eran unos nepo babies, pero que no decían quiénes eran sus papás, que eran unos niños ricos que nada más pagaron por su fama, etcétera, ¿no? O sea, varias cosas ahí. Y resulta que apenas hace unos días salió un artículo en la revista Wired que citaban a otro artículo que una cantante que ahorita olvido su nombre, disculpen, escribió en su Substack porque encontró una entrevista con una agencia de relaciones públicas digitales y de estrategias digitales de redes sociales, etcétera, que estuvieron en una conferencia. No me acuerdo si en South by Southwest o fue South by Southwest en un evento de Billboard, ahí mismo en el festival. No recuerdo exactamente, pero esta compañía estaba hablando de su estrategia nueva para ayudar a sus artistas, ¿no? O sea, para trabajar el público de sus artistas, de los cuales incluyen gente como, creo que hasta Sabrina Carpenter, o sea, gente del pop grande. Si no es Sabrina Carpenter, es Chappell Roan, es una de ellas, entre un roster enorme de clientes, ¿no? O sea, gente de un nombre grande. Y entonces en esta conferencia hablan de que también uno de esos clientes es Geas. Y hablan de cómo es que lograron que Geas tuviera este fenómeno, tanto hype. Entonces, su estrategia básicamente es que ellos generan conversación y el discurso online. Pues ellos tienen, pues todos sus empleados tienen varias cuentas de redes sociales, que su TikTok, que su Instagram, etcétera, y además que le pagan a cierta gente que también tiene sus cuentas. Ahora, no son influencers ninguno de ellos, no es gente famosa en redes, es gente normal. Y entonces ellos pues editan videos de entrevistas, de presentaciones en vivo de Geas, pero también mucho de gente que nada más está diciendo, ay, qué buena rola, no han escuchado a Geas, esto está increíble, ¿no? O inclusive estos videos que seguramente se han topado en las varias redes sociales, que es básicamente un mood, o sea, hay un videíto de pues, el atardecer o de una taza de café o lo que sea, con una leyenda y dice, cuando te sientes
triste o lo que sea, y pues en esta ocasión pues ponían canciones de Geese para esto, ¿no? Y entonces lo hicieron tanto que la gente empezó orgánicamente a llegar a Geese porque veían un video, luego otro video, luego otro video y decían, ah, bueno, ¿y esta canción qué, no? ¿Esta banda qué, no? Y así poco a poco hasta que pues lograron este hype enorme y que David Byrne los fue a saludar antes de que tocaran en Coachella y que se les llenara Coachella, por supuesto, de que Nick Cave nombrara a Cameron Winter y su disco Heavy Metal, a Cameron Winter, el vocalista de Geese, como uno de sus discos favoritos del año pasado, y que además es uno de los artistas nuevos que más le han gustado. Sabrina Carpenter estuvo ahí en el audiencia viendo a Geese. Y pues este artículo, básicamente el título pusieron: Geese son un psyop. Es una conspiración para que te guste una banda, y básicamente ellos quisieron ingenierar el regreso del rock alternativo, así, ¿no? La morra que escribió el Substack, esta artista, no tuvo pues un take tan escandaloso, ¿no? Básicamente dijo, órale, yo no sabía que existía esto, se me hace bien loco, yo pensé que yo llegué a Geese de manera orgánica, de que alguien me los recomendó, yo los escuché y así, pues resulta que hay toda esta otra maquinaria. Y pues dijo, pues no. Y dijo, pues la verdad, yo como artista, a mí me encantaría no hacer contenido de TikTok, porque a mí me vale verga, y creo que es un sentimiento que la mayor parte de los artistas comparten. Acabo de ver varios artistas diciendo que ya no quieren hacer este tipo de contenido, y ella dijo, si yo tuviera una agencia que hiciera ese tipo de trabajo por mí, no de hacerme los videos, sino de verdad generar un discurso y interés por mi música a través de que ellos hagan ese trabajo, bienvenido, por favor, yo quiero hacer esto, ¿no? Y pues nada, a partir de entonces ya salió que pues nos engañaron, maldita sea, pinches Geese, esta pinche banda, son traidores de clase. Y ojo, ahí también el roster de esta compañía incluye a los más grandes del pop, más grandes nombres del pop hoy en día, pero también incluye gente como Oclu y como Jane Remover, gente que tal vez no son de números de Geese, pero que tienen la misma atención y que para muchos es como, no, ¿qué te pasa? Oclu es la mejor cantautora de toda la vida, y pues por ese lado sí entiendo a la gente detractora de Geese. O sea, si no te gusta Geese y de repente te los ponen hasta en la sopa, dices como que, ok, ¿por qué no? Sí, híjole. Es un tema bien interesante y bien amplio. Para empezar, toda esta cuestión de un psyop, que bueno, significa psychological operations, ¿no? Tienen su raíz en las técnicas militares y en la inteligencia militar que se utilizó pues principalmente posguerra, y que se aplicaba también a partir de contenidos culturales. Por ejemplo, en muchas películas que ponían de enemigos a los rusos, digamos, ¿no? Entonces trataban de... Y luego a los árabes. Y a los árabes, ¿no? Y a las minorías y a los latinos y bla, bla, bla. Entonces trataban de generar a través del contenido cultural y de la popularidad y digamos de la cultura pop, de cambiar el discurso ideológico que beneficiara a quienes estaban generando estas operaciones militares y estas operaciones psicológicas, y principalmente pues era Estados Unidos, o del otro lado pues Rusia, ¿no? Había de ambos lados se ha utilizado, ha habido casos muy exitosos, ha habido una continuidad también militar, porque hasta la fecha hay quienes analizan contenidos, por ejemplo, en las películas de Marvel o en ciertas películas de acción que tienen propaganda militar y que funcionan como para seguir generando esta idea de la bondad y del pues como el lugar que juegan los militares y Estados Unidos y bla bla bla. Ahora, esa es una cosa. Sí, el complejo militar industrial gringo son los buenos, todos los demás son los malos. Exactamente. Entonces, bueno, eso es una cosa y es real y está
diseñada y todo el mundo todo el mundo que estudia filosofía y todo esto lo ha examinado. Slavoj Žižek es uno de esos güeyes que lo hace continuamente. Ahora, cuando sale todo esto de Giz y que es una psyop, a mí me dio mucha risa porque fue como tratar de agarrar un término y una especie de idea que puede conectar específicamente con el público que consume a Giz, ¿no? Pero ¿cuál es la intención, güey? No hay ninguna... O sea... No hay ninguna intención en esto. Como el lenguaje de terapia y como pues no sé, los términos anarquistas, comunistas, socialistas se han absorbido por el internet y se usan para cualquier mamada. Los usan como Metallica usa los términos de terapia en Some Kind of Monster. Así de que yo siento que no me estás dejando expresar qué culero eres, James. Ese tipo de cosas, güey. Entonces así, pues dijeron, Wired dijo una pendejada y en su título dijeron psyop, güey. O sea, ¿qué? Sí. Como que creo que ahí fue cuando empezó este término de psyop aplicado a esta situación con Giz. Y bueno, entonces hay que analizar toda la situación. Ahora, yo no voy a defender a estos güeyes de Good Chaotic, que son la empresa que hace todo esto que mencionabas. Pero... esto existe en la industria musical desde el inicio, ¿no? O sea, este tipo de, digamos, adecuaciones a la tecnología y a cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funciona el consumo cultural, desde la parte más pequeña hasta la parte más amplia. Y justo ayer, fíjate, Marquitos, estaba yo buscando, estaba tratando de encontrar un artículo que leí hace un par de años de cómo lograron que Pink Floyd se volviera una banda mainstream en Estados Unidos. Si ustedes buscan esa información, es muy difícil de encontrar y lamento mucho no haber guardado el artículo porque contaba algo muy interesante. Como muchos sabrán, en los 60, 70 y 80, una de las formas más comunes de hacer famoso a un artista era a través de la payola, ¿no? De pagar a los DJs y a los selectores de música y a las mismas estaciones y etcétera, etcétera, para que pusieran a este artista inalcanzablemente, inagotablemente y así te lo grabaras y estuviera todo el tiempo en el radio, ¿no? Entonces, en este artículo contaban cómo a expensas de las creencias políticas y de las ideologías y de lo que fuera que cada miembro de Pink Floyd tuviera, la disquera decidió hacer una campaña de payola muy específica y muy bien diseñada en Estados Unidos para que pudieran meter Another Brick in the Wall Part 2, que es esta canción famosísima de Pink Floyd, y volverlos por fin un hit en Estados Unidos. Detallaba de una forma espectacular todo lo que hicieron para que esto sucediera y cómo lo lograron y cómo Pink Floyd a partir de eso se volvió una banda multimillonaria en Estados Unidos. Ahora, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? Pues simplemente es cómo se mueven las industrias culturales, ¿no? Y en general las industrias. Y siento que pasa un poco lo mismo con este caso de Giz. Simplemente también se vuelve como parte de cómo ahora esta conversación y esta pues como fama negativa que pueden llegar a tener va a, uno, moverlos a ellos también a que sigan creciendo y dos, hacer que los medios puedan aprovechar este impulso y también generar tráfico hacia sus canales, ¿no? Porque eso se convierte en dinero. Entonces, es un ejemplo de sí está siempre bien ser analíticos y no ser confiados, pero también de cómo mucha gente en general desconoce el cómo funcionan estas industrias. Definitivamente, o sea, creo que todos los que sí dijeron como ¡ajá! ¡Sabía eso!
no tienen idea de, o sea, la mayor parte les gusta el rock y no tienen idea que el rock existió, bueno, más bien el rock se volvió una fuerza cultural internacional por la payola. Nada más googleen Alan Freed. Alan Freed era un DJ en Cincinnati que todas las disqueras que sacaban discos de rock and roll, la mayor parte independientes, agarraban un chingo de dinero. Es más, ni siquiera le daban el dinero en la mano, que sí lo hacían. O sea, no nada más, eso no era lo más atractivo. Lo más atractivo es que lo ponían como coautor de canciones. Entonces, por décadas, este güey, digo, no murió no tan viejo, o sea, sí murió joven, y sí fue, o sea, cuando salió a la luz esto de la payola, sí fue, no, nunca recuperó su carrera, pero el güey se hizo de un billetote, ¿no? Y como bien lo mencionas, esta parte específica de Pink Floyd, pero también pueden googlear cómo el formato de radio FM logró que el rock el rock se estableciera en los 70s y que el rock específicamente que se volviera un género mainstream, ¿no? O sea, que por qué Hotel California, una canción de como 7 minutos, o Stairway to Heaven, una canción de casi 10 minutos, son canciones de radio, staples, así de que todo el mundo las conoce, todos los que les gusta el rock, porque, pues, literal, porque les pagaban por ponerlas y como el formato de FM era más libre que el formato de AM, entonces jugaban con ese área gris que todavía no estaba como, pues, penado o no estaba legislado de una manera de que decía, ¿sabes qué? O no estaba ni siquiera formateado de una manera de que no pudieras jugar con eso. Entonces, básicamente, si conocen algo a nivel industrial, a nivel cultura, o sea, de industria cultural, como bien lo dices, Arturo, si conoces algo, es porque hubo una suma importante de dinero ahí atrás, hubo decisiones éticas y no éticas que lograron que eso pasara, ¿no? Y bueno, ahorita mencionas varias cosas ahí de qué es lo que va a ocurrir con esta revelación, ¿no? Creo que me gustaría echarme un poquitito para atrás antes para decir, básicamente estamos viviendo en una época totalmente corrupta de cómo puedes tú con tu banda, tú con tu música llegar a un público, porque está roto, o sea, corrupción, como ya lo dijimos, siempre ha habido corrupción. Dejémoslo aparte, pero está roto. O sea, antes era, pues básicamente habían medios de comunicación, había la banda, es básico, ¿cómo se llama? La fórmula básica del medio y el mensaje, el receptor, todo era muy, muy nítido, ¿no? Estaba el artista, estaba el público y habían medios que se los comunicaban, ¿ok? Bueno, va. Y entonces había medios impresos, medios de radio, medios de televisión, estaban los conciertos, estaba todo esto. Muy bien. Ahora, pues como ya lo hemos dicho en varias otras entregas de Mono Estéreo, tanto del podcast como de estos videos, pues básicamente toda la parte de los conciertos ya está más rota que Rotomán, porque o son estos conciertos multimillonarios masivos o son conciertos muy chicos que nadie se entera o nadie tiene ganas de ir porque no te están prometiendo una experiencia que puedes instagramear y puedes hacer tu TikTok ahí, no son Coachelas. O eso Coachella o el garage de alguien, ¿no? Y entonces es como que te quedas ahí como en una parte muy extraña. Los medios de comunicación impresos, que se volvieron los blogs digitales, eso está colapsando. Los que quedan es porque hay una inversión de capital, no generan nada de dinero, generan muy poco tráfico en verdad también. Los que sí tienen seguimiento es porque son gente aferrada que le encanta medios en específico, o sea, se suscriben a Rolling Stone, o se suscriben a Stereogum, o se suscriben a Pitchfork, o sea, ahora que, o sea, ya todos tienen este modelo de suscripción. El radio, pues ya busquen la legislación de, me parece, 1999, el acto de radio de Estados Unidos. Si no me acuerdo cómo se llama exactamente, yo creo que les vamos a poner el link acá, porque básicamente le dieron a la empresa
que fue predecesora de Live Nation, le dijeron, tú puedes tener cuantas estaciones de radio quieras, entonces tú puedes hacer un monopolio, y con ese monopolio formatearon todo. Entonces ahora tienes un playlist que lo determinan ejecutivos y se los pasan a todos los DJs, y ya esta época que pues todavía vivimos un poco en México, sobre todo en la radio pública, o la radio universitaria, que sí puedes tú llegar tú como locutor y decir, yo quiero poner por mis huevos a esta banda, pues va, eso sí existe, pero es el 1%, un porcentaje muy menor comparado a las radios del mundo, que pasa esto, que un ejecutivo dice, estas son las canciones que vas a poner y no te puedes salir de esto, y las vas a poner tantas veces al día y lo que sea, y vienen de una sola empresa, la mayor parte. Entonces, y bueno, las redes sociales, el algoritmo, que es también algo que platicamos en el episodio del podcast de Chapel Roan, que ya está cabrón y medio, cortar en el ruido, ¿no? Atravesar todas las cosas que están, todo lo que suben, todo lo que te sale a ti por tu tipo de consumo. Entonces dices, yo como banda relativamente nueva, ¿cómo puedo lograr tener un público, no? Y pues les dicen, pues haz contenido, ponte a bailar, haz memes, haz chistes, sube partes de tus canciones y lo que sea. Y pues todos los demás lo están haciendo, ¿no? Entonces a mí se me hace muy certero lo de Chaotic Good, de decir, vamos a generar discurso, porque esa es la única manera en la que puedes lograrlo. Éticamente, pues no sé qué tan ético es, nada más es como está tan roto esto, yo no sé si hay una manera ética. Y creo que ahorita lo que puede lastimar a Giz, no digo que va a pasar, y que creo que no está pasando con los otros clientes de Chaotic Good, como mencioné, así con Oclu y con J Remover y con proyectos que se sienten un poquito más underground, entre comillas, ¿no? Lo que puede pasar con Giz ahora es que, o lo que está pasando, esta reacción, es que justamente el rock alternativo, el indie rock, tiene esta patina de pureza, de tú tienes que tocar, y si tocas lo suficiente y se te escucha la suficiente gente, te vas a volver esto, ¿no? Pero pues también eso es propaganda, ¿no? O sea, también esta historia de tocábamos para 3 personas y de repente, ¡pum!, nos volvimos famosos. No que no haya pasado en el pasado o que siga pasando, probablemente sí. De hecho, hace rato me salió en una cuenta que retuitearon a una cuenta que nada más se dedica a subir datos y fotos y flyers y cosas de Van Halen. Me salió un flyer que parecía así el menú de un restaurante chino, que tocaron en un restaurante o algo así en 1976, y dije, órale, como que un año después sacaron su disco, y como año y pelo después de eso ya estaban tocando en arenas, y dices, órale, qué cabrón, ¿no? Pero para que eso pasara, tuvieron que pasar varias cosas delante del público, que sí es como lo que la gente como que le rompe el corazón de Giz, o sea, en el caso de Giz, pero pues toda la parte del backstage, todo lo que pasa tras bambalinas que nadie ve, pues a la gente no le gusta ver cómo se hace la salchicha, güey. Totalmente. Y creo que también hay una parte importante en esto, que es lo que mencionas. A ver, éticamente, pues, ¿qué tanto puede ser cuestionado cuando la mayoría de todos los artistas mainstream han funcionado prácticamente bajo este mismo tipo de dinámicas, ¿no? Si lo piensan así, desde Michael Jackson, Madonna, a toda la música famosa mexicana en español, todo esto tiene un soporte de esta industria que siempre está tratando de encontrar la forma. No, y espérate, un segundo. O sea, sí, todos ellos, pero también MC5, también Nirvana. O sea, perdón si les estoy rompiendo el corazón, pero es tal cual. Es cuando dijeron, oye, mira, estamos viendo que esto está despegando un poquito, vamos a meterle varo y influencia y todo esto para ver qué va a pasar con esto. O sea, hasta la cosa más contra Rage Against the Machine también pasó lo mismo. Claro. Perdón si les rompí el corazón, pero es eso. No, sí, totalmente. Y fíjate, creo que es importante eso que acabas de recalcar. El cómo pueden empaquetar estas cosas que parecen rebeldía y que están hechas para eso, ¿no? Es algo que hemos platicado en otras ocasiones. Ahora, el chiste, y ni siquiera digo de ahora, funciona incluso en las películas que son o que tienen un discurso también de izquierda y contestatario, y en
la música y todo esto. Pues claro que todo esto está diseñado para venderles a unos y para venderles a los otros también, ¿no? A los que se alinean con un pensamiento y a los que se alinean con otro. Entonces, pues bueno, al final creo que no es porque seamos cínicos o digamos está bien, sino el cómo se explican estos fenómenos, ¿no, Marquitos? Sí, es lo que es, ¿saben? O sea, y creo que ahí yo lo que, mi comentario, o más bien lo que yo pienso que puede ser la verdadera alternativa, porque de nuevo esto está roto y no hay alternativas ahorita. Perdón si ven un chingo, o sea, si piensan que ver a chingo de gente con camiseta de Deftones, de chavitos que les gusta el shoegaze, que traen reviviendo la moda del grunge o de lo gótico o todo eso en sus redes sociales, pues déjenles digo que todo esto lo absorbió el mainstream, ¿no? Literal, no tenemos una alternativa hoy en día de la música, de la cultura en general, ¿no? No existe, ¿no? En el episodio anterior hablamos de gente como Bill Orcutt y de bandas como Lifeguard que están en Matador Records. Y por más que quisiéramos, o por más que ellos están sacando sus cosas, ya sea en sus disqueras o en disqueras independientes, más o menos medianas a grandes, etcétera, están dentro del mismo sistema, porque suben su música a plataformas de streaming, a Spotify, a Apple y a estas corporaciones enormes. Antes, cuando tenías una disquera independiente, tú buscabas un distribuidor independiente también y buscabas a las estaciones de radio independientes, y ahorita, aunque las busques, ya no existen, no hay estaciones de radio independientes, ya no hay esta pues subcultura que nació de finales de los 70s y principios de los 80s, que total tiene raíces desde los 60s con los hippies, pero pues se forjó más bien ahí como hace 40 años, y que tenías estos sellos independientes, circuitos de giras independientes, medios independientes, totalmente, gente fotocopiando cosas y repartiéndolas en conciertos que los promovía un güey que convenció a alguien más de que tenía un restaurante o que tenía una bodega o lo que sea para que hicieras el show. Ahorita, si tocas en un venue independiente, probablemente es parte o de otra empresa igual dentro del entretenimiento, o es parte de Live Nation, o es parte de algo. Ahorita no existe esto, esta otra alternativa. Entonces, creo que si quisiéramos hablar de qué tan ético, qué tan bien o qué tan malo está haciendo Giz, pues básicamente es literal esta de que no hay consumo ético en el capitalismo, porque todos estamos viviendo en el ultracapitalismo. Si de verdad quisiéramos ver o sostener a estas bandas en otro tipo de reglas o de estandartes o de éticas inclusive, entonces tendríamos que forjar otro sistema como lo forjaron las bandas de punk y de post-punk a finales de los 70s y principios de los 80s, y que eso se quede totalmente independiente de las industrias y de los conglomerados y todo. Y mientras esté el internet tan presente en nuestras vidas, no sé qué tanto o cómo se pueda lograr de una manera grande, porque esto sí existe. O sea, sí, cuando les digo que esto existe, o sea, esto no existe, vamos, no existe a un nivel de música que nosotros o más de 100 personas la conocemos. Hay conciertos independientes en México todo el tiempo, en la ciudad, en Cholula, en varios lugares y así, y hay cosas que nunca van a pasar al siguiente nivel, ¿no? Pero también muchos de esos artistas tienen su música en Spotify y en todos esos. Y ahora, no estoy diciendo que eso está mal. Digo que es la única forma en la que tú puedes tener cierto tipo de carrera, cualquier tipo de carrera, básicamente como músico. Por lo menos tienes que subir tus cosas a Bandcamp. Tienes que buscar una plataforma donde vender tu música, y pues también ahí no es algo que está fuera del sistema, está dentro del sistema. Sí, porque ¿cuál es la otra opción, no? O sea, no, en realidad no hay otra. Mientras lo decías, estaba pensando. Antes, en el ecosistema musical mexicano especialmente, que no existía el internet y que no existía todo esto, pues cómo se enteraba la gente que existía una banda en Guadalajara o en Chihuahua, y que
pues no iba a pasar en el radio o en la tele, pues medio porque tureaban, porque venían, porque hacían fanzines, no sé, ¿no? Está bien cabrón. Entonces, pues creo que la mejor opción es justo esto que mencionas, ¿no? Agarra la parte positiva de lo que crees que empata con tu visión del mundo, y lo que no, pues no, y hasta dónde son tus alcances también como músico, o como lo que intentas hacer. Creo que es la única razón. Ahora, esto funciona para que odien a los de Geese más, pues también está bien, ¿no? O sea, no tienen por qué, no tenemos por qué todos estar de acuerdo, ¿no? Creo que este tipo de fenómenos funcionan también muy bien para cuestionar absolutamente todo de lo que consumimos, ¿no? Y decir, ajá, ¿no? Entonces, por lo menos nos sirven para eso, ¿no? Para generar la conversación. Sí, por supuesto. Y también creo que mucha gente que se enojó con lo de Geese es como gente que no está tan acostumbrada a buscar la música por su propio medio o escuchar música de manera independiente. Les gusta más esta experiencia grupal, más comunal, que está bien. O sea, no digo que está mal, es algo totalmente diferente a mi experiencia, tu experiencia, tal vez la experiencia de muchos de nuestros escuchas, pero también es algo que le gusta a muchos, porque me acuerdo que decían, es que cuando se escuché a Geese, yo dije, esto es el futuro del rock, me lo estaban vendiendo como si fueran los nuevos Strokes y así de carnal, güey. Aunque sean un psyop que ya descartamos que existe, que fuera un psyop o lo que sea, o los medios por lo que Geese se volvieron famosos y tú digas, me timaron, lo que sea. Para mí se me hace mucho más interesante lo que ha hecho Geese hasta ahorita que todos los 20 años que llevan los Strokes tocando. O sea, y creo que más bien es la gente extraña el que todos los medios se pusieran de acuerdo. Todos los medios me refiero a todos los, a todo el movimiento del rock. En ese momento se pusieran de acuerdo y dijeran, esto es lo que nos tiene que gustar. Ok, son los Strokes, los White Stripes, los Hives, los Jazz, esto es lo que nos mama. Todas las bandas de la corbatita, el vestirse así, ¿no? Interpol y todo eso. Y de nuevo, no digo que esté mal. Yo viví eso, entiendo que para la gente que vivió eso fue algo así alucinante de pertenecer a algo que además de todo fue una escena internacional y que muchos vieron en diferente nivel, pero casi todos lo vieron cuando empezó a nacer, ¿no? O sea, tanto la gente que vio a los Strokes tocar para 15 cabrones como la gente que fue a verlos al Salón 21 en su primeritita gira cuando creo que iba a salir el disco como una semana después o tenía una semana de haber salido el disco, no recuerdo bien cómo estuvo, y que vivieron ese show y dijeron, güey, vimos el nacimiento de una banda, vimos que esto está empezando y luego que salió todo un movimiento atrás de ellos y que habían entrevistas y fotos y todo y el internet hablaba de todo esto, digo, pues claro, venga, ¿no? O sea, también eso está chido, güey. Pero también pensar que Geese iban a empezar algo así es un poco naif. Y también es válido que si te están hypeando una banda un chingo y dices esto no es para mí, también es válido decir, güey, no me gusta. Pues ahí se quedan en su trampa, chicas. O sea, literal eso me pasó con los Strokes. Yo me sentía gaslighteado todo el tiempo como, no mames, los Strokes, la mejor banda de rock. Ellos regresaron el rock a su verdadera esencia. Estos güeyes son más punk que el punk. Y yo pues así de que, güey, desde el día 1 se me hicieron nepo babies. Yo no tenía la palabra para decir nepo babies, pero dije, cámara, va, diviértanse, güey. Yo escuchaba otras cosas entonces, güey. Así es, y no hemos cambiado nuestra opinión sobre los Strokes. A mí a la fecha me siguen pareciendo una banda súper sobrevalorada. Y esos güeyes sí son una psyop. ¿Va? No, pero sí, ahí los medios ejercieron todo su poder que entonces tenían y lo ejercieron por última vez para decir todos nos vamos a poner de acuerdo en darle en la madre al new metal, porque ahí les va mi teoría de conspiración. El new metal era más inclusivo, más progresivo sónicamente y socialmente con todo y que tenía
mucho de la época de homofobia y de transfobia, etcétera, que más bien era producto de su tiempo, pero tenía aceptación más de mujeres, de gente de minorías étnicas, y los medios dijeron, Nel, que regresen los hombres blancos al rock, adelante. ¡Pum! Y ahí tenemos a Julián Casablanca siendo el estandarte de una generación. Sí, tal cual. A ver, ahí los espero en los comentarios con mi teoría. Échenle y díganos cuáles son sus teorías musicales de conspiración favoritas. Ay, si les gusta Giz, no les gusta Giz, cambió su opinión sobre Giz con esta revelación, díganos. Y si quieren que siga dando teorías de conspiración locas o lo que sea, o si quieren seguir viendo estos videos, por favor, donen a nuestro Patreon. Ahí está. Muchas gracias a los que ya han donado y han estado donando continuamente. Muchas gracias a los que siguen estos videos y el podcast, nuestro canal, que están suscritos, que comentan cada vez. Un saludo a todos. Ustedes saben quiénes son. Los que le han dado like, los que lo comparten, sobre todo los que lo comparten. Por favor, no lo compartan así así en sus redes o lo que sea. Por favor, díganle. Así que rompamos esta dinámica de que tener que hacer contenido y bailecitos y todo eso para que la gente sepa que existimos, porque al final se pierde en el ruido. ¿Por qué no le dicen así a su compadre más clavado, fan de los Strokes o fan de Giz, y díganle, oye, chécate este video, yo creo que te va a gustar o lo vas a odiar, pero velo y dime qué te parece? ¿Cómo ven? Creo que es buen trato. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar, Arturo? Nada más, basta de conspiraciones por el día de hoy. Está perfecto. Entonces, bueno, pues soy Marcos Hassan. Yo soy Arturo Uriza. Adiós.